Los peligros más sutiles que tenemos en la vida como creyentes no es dejar de creer en Dios, sino reemplazarlo con una idea falsa de Él. Muchas veces los errores que cometemos o las cosas en las que caemos o las ocasiones en las que nos hemos desviado o alguien se ha desviado del caminar con Dios, no es que niegue la fe o no es que esté abandonando a Dios. La mayoría nunca viene a nuestra oficina a decirnos, ¿sabe qué, pastora, vengo a abandonar a Dios? Sino que tienen alguna idea o algún concepto con respecto a Dios, toman decisiones con base a eso y tarde que temprano terminan abandonando su fe. Según la cosmovisión que tengas de Dios o el concepto que tengas de Dios, es en base a cómo te mueves. Queremos decir hoy que hay gente que cree que conoce a Dios, pero el Dios que se formó en su cabeza no es el Dios de las Escrituras. ¿Qué onda, familia? Jesús es, ¿cómo están? Amigos que nos ven en nuestro podcast, Eco Podcast. Estamos en el episodio número 34 y si viste hace 15 días subimos un episodio retomando. Eso significa que lo estamos logrando, significa que la gente puede confiar en nosotros de nuevo, porque ya habían perdido toda confianza toda la fe y toda fe en nosotros. 547. O sea, llevamos 33 episodios como en 5 años. Quiere decir que, poquitos. A ver, haz la cuenta. Como en 5 años que tenemos de Eco Podcast. O menos, 4 o 5 años. Pero divídelo entre 33, quiere decir que no hacemos por año ni 6 episodios. Uh-huh. Ni 6 episodios por año. Así que les hemos fallado, pero aquí estamos de nuevo. Y esta vez para quedarnos, estamos creando un sistema. Gente nueva en Creativo está llegando. Gracias a todos los chicos que han estado chambeando aquí en Creativo. Y vamos a hablar de un tema bien especial, pero antes que nos manden al intro, hemos titulado este episodio Dios a nuestra medida. Venga, mándanos el intro. Bueno, pues estamos muy emocionados por este tema porque nos gusta mucho la enseñanza que da Dallas Willard acerca de cómo nuestra perspectiva de Dios puede moldear lo que creemos de Él o nuestras propias ideas. Puede moldear la Dallas manera Willard que lo vemos. inspiró este episodio. Sí. Gracias a Dallas Willard ya murió. Pero Dallas habla de cosas que son básicas. Y este episodio lo inspira a él porque él tiene una frase y es alrededor de este concepto de crear a Dios a nuestra medida. Sí. ¿Y él qué dice? Él dice que los peligros más sutiles que tenemos en la vida como creyentes no es dejar de creer en Dios, sino reemplazarlo con una idea falsa de Él. Y yo creo que esto nos gustó y nos llamó mucho la atención porque normalmente damos consejerías y bueno, también somos aconsejados y hemos vivido la situación que muchas veces los errores que cometemos o las cosas en las que caemos o las ocasiones en las que nos hemos desviado o alguien se ha desviado del caminar con Dios, no es que niegue la fe o no es que esté abandonando a Dios. La mayoría nunca viene a nuestra oficina a decirnos, ¿sabe qué, pastora, vengo a abandonar a Dios? Sino que tienen alguna idea o algún concepto con respecto a Dios, toman decisiones con base a eso y tarde que temprano terminan abandonando su fe. Oye, pues entonces qué poderoso es este tema, porque según la cosmovisión que tengas de Dios o el concepto que tengas de Dios, es en base a cómo te mueves. O sea, tú ves que Dios es de una manera, tú crees que es el Dios de esa manera, también le llama el ídolo de Dios, es decir, un Dios que no es Dios, sino es el ídolo, es el ser divino que tú crees que conoces, pero no es el Dios de la Biblia. Uh-huh. O sea, para poner la base, queremos decir hoy que hay gente que cree que conoce a Dios, pero el Dios que se formó en su cabeza no es el Dios de las Escrituras. Uh-huh. Por lo menos no en el carácter,
por lo menos no en los atributos, ¿verdad? Sí, o se centran en cierta partecita que medio les gusta y ahí se quedan con esa parte. Entonces el tema va sobre eso, se va a poner bueno, tómense un café o algo, ya estoy como Jordi Rosado, ¿verdad? Pero bueno, tómense un café, yo no tengo agua, pues si alguien ahí tuviera una agüita está bien, pero bueno. Vamos entonces a hablar acerca de la cosmovisión, la forma en la que nos hemos creado a Dios. Él dice que esto es peligroso porque caminamos conforme a lo que vemos en Dios, ¿no? Sí. Para él es el ídolo de Dios. Aunque yo académicamente el concepto ídolo de Dios lo tengo de otra manera, pero es un Dios falso que crees que es el Dios de las Escrituras, pero es el Dios que te ha acomodado. Por eso es Dios a nuestra medida. Sí. Sí, comenzamos como a tratar de relacionarnos con esa imagen que creamos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque él dice que un creyente o una persona cree o avanza en Dios o crece en Dios a la medida o al nivel de su relación con Dios. Entonces, estamos partiendo desde la premisa que nosotros nos relacionamos con Dios y en base a eso tomamos decisiones, vivimos la vida, formamos una familia o no la formamos y vivimos con valores. Y él dice que la imagen que nosotros tenemos en Dios va a moldear todo lo que somos y todo lo que creemos. Por ejemplo, si tenemos a un Dios distorsionado y lo vemos de cierta manera, vamos a tomar decisiones en base a eso. ¿Qué cosas prácticas, por ejemplo, en la vida diaria? ¿Cómo se ve en la vida diaria eso? Sí, pues yo creo que a lo mejor si creemos que Dios es un Dios que simplemente creó el universo y ahora es un Dios distante, pues vivimos con cierto sentimiento de soledad o que Dios no está con nosotros o que Dios no se interesa en nosotros. Hay gente que cree que Dios es el papá que les abandonó. Uh-huh. Entonces creen que Dios es un Dios distante con base en su cultura. O sea, hay un sesgo en la manera en la que ven a Dios. Con base en sus miedos, también Dallas Willard habla sobre eso. Con base en miedos, con base en la cultura, con base en las heridas. Entonces hay gente que cree que Dios es un Dios abandónico porque papá en la tierra les abandonó. O que mamá trabajaba todo el día y entonces sienten, bueno, Dios es igual. Hay un sesgo, hay una relación. Dios es así. Por lo tanto, voy a adorar a un Dios que sé que quizá no me está escuchando. Pero eso nos lleva a sentirnos abandonados cuando ese no es el Dios al que nosotros adoramos y el Dios bíblico. Sí. El Dios bíblico es presente, pero nuestra cultura nos ha enseñado que es diferente y él da diferentes ejemplos. Sí, bueno, creo que hay casillas generales en las que socialmente hasta podemos encasillar a Dios de decir, bueno, yo creo que Dios, yo me lo imagino a Dios como un viejito sentado en un trono, a veces no tan hippie, pero a lo mejor con cierto barba supervisor blanca y ciertos ojos que todo lo ven. enojón. Y cuando algo haces algo mal, y es como el Dios policía que tiene un ojo que ve todo y solo está tratando de vigilar y castigar. Ahora, la gente no solamente concibe a Dios policía, la gente cree que los demás necesitan ese Dios policía. Entonces, predicamos así, con mucho juicio, predicamos con garrotazos, lo que nosotros creemos que necesita esta sociedad. O sea, por ejemplo, escuché una vez una historia de un pastor que él tenía en su equipo pastoral a músicos, tenía en su equipo pastoral a maestros, tenía en su equipo pastoral a gente en la política, y entonces cada pastor o asociado quería convertir la iglesia en lo que ellos eran, conforme a su manera de ver el evangelio. Entonces, no, es que Dios estaría en la política y hay que alcanzar las esferas de la sociedad. Luego el maestro decía, no, es que lo que necesita la iglesia es, ¿por qué? Por el sesgo. Ahora, si la gente cree que Dios es un Dios policía, entonces lo que... Me están llamando. Del 911. Oye, le llamé al 911. Saludos. ¿No? ¿Todo bien? No, es que estás hablando del Dios policía. Escuchó que estoy hablando del Dios policía y mi Apple Watch me quiere salvar la vida, ¿verdad? Ok.
Si hubiera estado padre haberle puesto el micrófono, a ver qué decía. Muy bien. Entonces, hay otros que ven a Dios como el Dios genio. Sí, como genio de la lámpara. O el evangelio. ¿Podemos hablar de Dios o de cómo funciona el evangelio? Sí. El genio de la lámpara. ¿Cómo se ve Dios de esa manera, no? Sí. La gente ve que Dios puede proveerles lo que ellos necesitan en el momento que lo necesitan. ¿Cuánta gente viene a la iglesia, y tú y yo somos pastores, que vienen a la iglesia y estoy viniendo porque estoy creyendo que Dios me va a ayudar con mi negocio? Uh-huh. Ahora, eso es verdad. Dios Sí. quiere ayudarles con su negocio, quiere bendecirlos, pero Dios no es el Dios de la lámpara que puedes agitar cuando te dé la gana en tu necesidad. Sí. O sea, el Dios de la Biblia no es ese. El Dios de la lámpara es aquel que resuelve tus cosas, y el Dios de la Biblia es el Dios que es. Moisés, soy el que soy. Al contrario, no es que yo venga a resolverles sus problemas personales, es que ustedes me deben adoración como la deidad, como el rey Jesús que soy. Y ahí hay una respuesta. Claro, Dios bendice, pero aquí yo puedo meter algo que es medio polémico, ¿verdad? La cuestión aquí es esta. Hay algo que está pegando muchísimo y que es esta cuestión del evangelio de la prosperidad. Que metiéndolo a cómo ves a Dios a la medida, el Dios de la lámpara. ¿Qué es lo que promueve el evangelio de la prosperidad? Aunque ellos no se autonombran así, pero el lenguaje constantemente es, Sí. Dios te trajo a prosperar. Sí. Dios te va a prosperar. Dios quiere que prosperes. Entonces, Sí. Nunca en sus lenguajes es, Dios quiere que te arrepientas de tus pecados. Dios quiere que aceptes el señorío del Rey Jesús. Dios quiere que honres y ames a tu esposa. No. Dios te trajo a prosperar. Sí. Por eso lo catalogan como el evangelio de la prosperidad. Sí, te enseñan como, aunque es verdad, pienso que son medias verdades. La verdad es que Dios sí nos quiere prosperar, sí nos quiere conceder ciertas cosas que anhelamos o que necesitamos, pero aquí el asunto es que no nos enseñan que hay que avanzar, hay que obedecer, hay que sacrificarnos, hay que... Por eso es el evangelio aprender. incompleto. Sí. O el evangelio distorsionado. Matthew Bates habla de evangelios distorsionados. El Dios de la lámpara es un Dios que no es el bíblico. O sea, Dios no te trajo a prosperar. Dios te trajo para que le conozcas, para que aceptes su señorío, para que te ayude a que tu vida sea transformada bajo su autoridad. Y en esa obediencia, Dios restaura. Claro, si no te gastas toda la quincena, porque aprendiste que el reino de Dios te enseña a tener contentamiento, no te vas a endeudar. Es una consecuencia, no es el objetivo final. Sí. Entonces, ver a Dios como el Dios de la lámpara te va a hacer adorar a un Dios que no conoces, que no es real. Sí, o que solamente le hablas cuando necesitas algo. ¿Por qué? Porque el genio pues, se vuelve a meter a la lámpara y necesitas algo. Por lo tanto, si una mañana no necesitas nada, no vas a tener una necesidad de orar. Puedes vivir sin Dios fácilmente porque solo está ahí cuando ocupas algo. O sea, estamos profundizando, Tiemble en podcast de marco teológico. Estamos... cierto. Seguimos. Ahora, el Dios buena onda es otro de los que también traemos a un Dios a la medida. Sí, yo creo que ahí es como del más común porque se espera, lo asociamos a Dios con el atributo del amor, y el concepto de amor que se nos ha enseñado popularmente es muy bueno, si lo amas necesitas estar ahí todo el tiempo, tratar bien todo el tiempo, hablar con un tono suave todo el tiempo, y la verdad es que Dios es un Dios de amor y es amable, hospitalario, cercano. ¿Por qué crees que la iglesia ha vendido la imagen del Dios buena onda? ¿Por qué crees que pega? La gente quiere ir a una iglesia donde le predican al Dios buena onda. Sí. Dios buena onda, ¿cómo se ve? Es un Dios, es como tu tía, que aboga por ti para que te dejen ir al paseo. No pasa nada, son jóvenes. Entonces, hay hombres siéndole infieles a sus esposas, pero, hombre, la gracia te cubre, no pasa nada, Dios buena onda, todo es amor y paz. Esto es un evangelio distorsionado. Ahora, ¿qué sucede con eso? ¿Cómo vemos en las escrituras que Dios representa sus atributos? La Biblia dice que Dios es Dios de misericordia y de gracia.
pero es un Dios de verdad. Por eso dice el apóstol Juan, le vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad. No es 50-50, es lleno de las dos. Es un Dios que se le presenta a Moisés y le dice, yo soy el que soy, en la zarza. Es un Dios que llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra de manera determinante. Es un Dios que no tiene nombre, aunque Jehová es el nombre que conocemos del Antiguo Testamento, ya hemos hablado de eso. Es una construcción, porque su nombre real es Yahweh, o es más, el fonema ni lo tenemos claro, pero es el yo soy, porque Dios es, Él no tiene un nombre como tal. Ese es el Dios de las Escrituras. No es el buena onda, no es el policía, no es el genio, no es el Dios lejano. Es un Dios que está en el aquí y en el ahora, que es eterno, que es santo. ¿Y cuánto nos hace falta hablar del Dios santo? Sí. El Dios 3 veces santo, que es un atributo en la Biblia. Aquel que te dice, sean santos porque yo soy santo. Aquel que les dice, santifíquense en mi verdad. O santifícalos, le dice el Hijo al Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Este es el Dios de las Escrituras. Pero ¿cuánto daño le hace a la iglesia ver a un Jesús o a un Dios distorsionado? Sí. Que lo que hacen es dar un fruto distorsionado también. Es como aquellas personas que tienen este problema de que se ven al espejo y se ven diferentes a como realmente son. ¿Cuántos problemas de alimentación traen ese tipo de trastornos? Y el cristiano también, cuando ve su vida de manera distorsionada, trae un montón de problemas en el futuro, ¿no? Sí, porque cuando pasamos algo así, pues si tu Dios haces a tu medida, entonces no necesitas ser transformado, porque se supone que Dios, si tú no cabes en ese molde tal cual y tú eres confrontado con lo que Dios es realmente, te das cuenta de la situación de tu corazón y ahí es cuando se necesita. ¿Por qué crees que la gente hace a Dios a su medida? O sea, ¿por qué la gente quiere de manera inherente hacer a Dios a su medida? Es una tendencia constante, como la gravedad. Quieren que Dios sea como ellos dicen que son. ¿Por qué? Pues yo creo que por comodidad, confrontación, el cambio incomoda, el ser consciente de lo que tú eres y lo oscuro de cada ser humano es incómodo. Por ejemplo, el matrimonio, uno se casa y uno quiere que el otro sea como yo, piense como yo y haga como yo. Por eso se pelean tanto o nos peleamos, ¿verdad? Tú y yo no, tú y yo no nos peleamos. Tú y yo somos perfectos y no nos peleamos. Tú y yo nos peleamos, obviamente, y nos peleamos porque a veces yo quiero que seas como yo y tú quieres que yo sea como tú. Sí. Y aunque tú estás siempre equivocada, deberías ser como yo. No, es cierto. Los dos estamos con un sesgo de vida, creemos que deben ser las cosas como creemos. También así, en la relación con Dios, queremos que Dios esté a nuestra medida. Pero eso, dice Dallas Willard, convierte a Dios en un Dios débil. Si tu Dios es pequeño, tu fe será débil. Si tu Dios es distante, vas a vivir solo. Si tu Dios es manipulable, nunca habrá transformación real. Es decir, nos afecta tener a un Dios distorsionado, un Dios a la medida. Nos perjudica tener un evangelio distorsionado. No es el Dios de la prosperidad, no es el Dios que es buena onda, no, es Dios, el yo soy. Y nos toca de manera inductiva, no deductiva. Inductiva venir a las Escrituras. Por eso, qué bueno que hoy traigo lentes. Cuando vienes a Dios, vienes con lentes. Y si tus lentes son verdes, te pones tus lentes y ves todo verde. Y crees que la realidad es verde. Cuando vienes a Dios necesitas quitar tu sesgo. Y si no lo puedes quitar, por lo menos identificarlo. ¿Por qué siento que Dios es abandónico? ¿De verdad lo es? ¿O solo estoy evocando la sombra de mi enfermedad emocional porque mi papá me abandonó cuando yo era niño? Sí, la herida. A lo mejor muchas veces
estamos pasando un tiempo donde el Señor está dejando que decidamos, o que hay veces que esperamos una respuesta así de estudia medicina y el Señor no responde, entonces sientes que el Señor no está contigo, te abandonó, y a veces se toma hasta la postura de es que el Señor no me ama o Dios no me escucha a mí, y Por ejemplo, comenzamos a hablar otras cosas. Sí, viene gente a nuestra oficina. ¿Cuáles son los casos que escuchamos? Yo siento que, nos dicen de repente, esta iglesia es una iglesia que trabaja mucho y los que están en el equipo de discípulos constantemente, mira, aquí ya está creativo y algunos de ellos están chambeando y luego se vienen, graban con nosotros, de aquí se van a trabajar. Robert ahorita me dijo que va a tener que irse, están trabajando, están haciendo, pero valoramos mucho su tiempo. ¿Qué es lo que gente se ha sentado en nuestra oficina a decirnos? Pastor, la verdad yo creo que Dios, la voluntad de Dios es que yo ahorita no esté sirviendo. Uh-huh. La voluntad de Dios es que ahorita yo no me integre. Yo creo que mi temporada ahorita es venir los domingos cuando yo pueda. No me puedo comprometer a orar con el equipo, no me puedo comprometer a leer las escrituras con el equipo, ni a memorizar los pasajes bíblicos, ni a venir a involucrarme en el servicio de iglesia. Y eso, ¿qué te hace pensar? Que esta persona tiene un Dios distorsionado a su medida. Sí. Un joven no se fue hace poco de la iglesia y nos dijo, me voy porque hay un ritmo en esta iglesia que no me permite cumplir mis propósitos y mis proyectos. ¿Qué es eso? Es un Dios a su medida. Me voy en otras palabras, me voy a donde me prediquen que mi Dios tiene o me permite ser como yo quiero ser. Y hay gente que sale con este argumento, bueno, es que a Dios no lo sirve solo dentro de 4 paredes. En realidad no. Pero si quieres servir a Dios, tiene que ser a través de su iglesia. Lo más cerca que estás de Dios es lo cerca que estás de su iglesia. Y la iglesia es lo más importante, su iglesia donde 2 o 3, no seres individuales, que de repente ayudan a que una viejita pase la calle y dicen, bueno, estoy sirviendo a Dios. Claro, esto es tu corazón servicial, pero la iglesia son las manos y los pies de Jesús, donde la gente se debe sumar. Pero ¿qué viene a suceder? Gente nos dice, me voy a tomar un año sabático, no voy a servir, porque Dios me está diciendo que no sirva. Ese es un Dios a su medida. El Dios de la Biblia te dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que pues a lo mejor todo el mundo hemos querido meter a Dios en cierto cuadro. ¿Para qué? Para que nos beneficie, para no cambiar o para simplemente creer que estamos bien. Y creo que eso principalmente cae cuando hay algo en nuestra vida que no queremos cederle a Dios. Sí. Queremos sentir que no estamos mal nosotros, entonces si Dios se mantiene en cierta área o de cierta forma, entonces todo va a estar bien porque yo estoy logrando lo que yo estoy queriendo por mí mismo. Ahora, ya para ir cerrando el episodio, digo cerrando porque nos quedan 2, 3 puntos. ¿Cuál es la salida a esto? O sea, ya vimos que esta es la enfermedad, distorsionar a Dios, hacerlo a nuestra medida, querer hacer a Dios el Dios de la lámpara, el Dios de los deseos, el Dios de la prosperidad, el Dios que es buena onda, el Dios pasalón, el Dios, incluso un Dios distorsionado puede ser el Dios juez, el que no nos deja ni respirar, el que nos da con un garrote en la cabeza cada que tenemos un mal pensamiento. Y tampoco es eso. John Wesley dice, ser cristiano es ver a Dios como Padre. Sí. Y creo que por ahí va la cosa. Sí. El Dios de la Biblia es un Dios que se revela como Padre. De hecho, Jesús le enseñó a sus discípulos, cuando oren, oren así: Padre nuestro. Viene a traer una revelación de quién realmente es Dios. Ahora, si pensamos en la analogía de un padre a veces es buena onda, sí. ¿Un padre quiere ver prosperar a su hijo? Sí. Pero también un padre usa la vara cuando la tiene que usar. También un padre corrige cuando tiene que corregir. También un padre enseña. También un padre deja que el hijo pelee sus batallas. Es decir, Él es el Dios de la Biblia. Sí. La pregunta es cómo salimos. Sí. ¿No? Yo creo que, bueno, resumiendo, la meta de todo esto no es solo creer en Dios, porque muchas veces creemos que
que la meta es que la gente crea en Dios y bueno, creo que es un paso dentro del sistema, pero creo que la meta es conocerlo tal cual es. ¿Tú qué consejos nos darías para poder conocerlo tal cual es? Entonces, no es creer en Dios. Mucha gente cree en Dios. Los demonios creen y tiemblan. O sea, no nos hace diferente eso. Es conocer. ¿Y cómo se conoce a una persona? Porque Dios es una persona. Número 1, a través de la Biblia, las enseñanzas. No podemos saltarnos la Biblia en el proceso. Ya sé que está de moda The Chosen, es buenísima la serie, véanla todos, pero The Chosen no puede suplir tu tiempo en las Escrituras. Yo tengo esa tentación, me confieso hoy ante las cámaras. A veces preparo mi café por las mañanas y sucede que me quiero ir a los libros de teología o a los libros de algún autor favorito en lugar de ir a las Escrituras. Siento que en estos libros ya está masticado el proceso y la teología, pero no podemos suplir la lectura de las Escrituras, no solo la lectura, el estudio. ¿Cómo conocemos a Dios? En su palabra, la palabra por excelencia, las Escrituras. Si abres la Biblia, Dios abre su boca. Y una relación con Dios es a través de su palabra. Entonces, no puedes conocer a Dios si no estás abriendo las Escrituras y preguntándole a Dios en oración, que es lo segundo, yo creo. Dios, háblame. Dios, revélame tu palabra. Señor, en este pasaje bíblico, ¿qué puedo aprender? ¿A quién puedo imitar? ¿Qué puedo evitar? Porque también hay cosas que hay que evitar. El rey fulano hizo esto delante de Dios y le trajo juicio. ¿Cómo puedo evitar el orgullo, Señor? Eso es conocer al Dios de las Escrituras. No sé qué piensas tú. Yo creo que sí. Creo que esos son pasos bases. Creo que también la obediencia real te lleva a un conocimiento de Dios. Porque hay cosas que no se aprenden hasta que las vives. Porque puedes como, lees la Escritura y dices, bueno, el Señor me dice que no me preocupe por qué hemos de comer o vestir. Y hasta ahí, hasta cierto punto, la palabra te da un principio, pero cuando decides, bueno, ¿qué más me enseña acerca del proveer para mi futuro? Y comienzas a dar pasos de obediencia y ves la mano de Dios ayudándote sobre ese paso de obediencia. Si te pide ser generoso y tú dices, a través de la obediencia estás diciendo podemos conocer más a Dios. Sí, y poniendo el ejemplo un ejemplo financiero. Si el Señor te pide ser generoso con alguien y la Biblia habla acerca de que es bueno ser generosos y tal vez eso lo vas a tener en conciencia simplemente, pero el aprendizaje de quién es Dios creo que se lleva hasta que lo llevas a práctica, de decir, bueno, dice la Biblia que seamos generosos y que Él nos va a seguir sustentando o proveyendo, das el paso y obtienes el conocimiento real hasta que tienes la obediencia en ti. A lo mejor obedeces y luego de repente Dios te sorprende con un milagro financiero. Uh-huh. Y crece tu fe y dices, este es Dios. Así se siente Dios, así se ve Dios, así huele a Dios. Uh-huh. Hay gente que viene y nos dice cosas. Siento que Dios dice esto. Siento que Dios... Y yo he aprendido a conocer al Señor. Y yo te he dicho a ti, no me suena a Dios eso. Ahora, yo no soy la regla, uh-huh, pero yo he aprendido a conocer a Dios. Hay gente que me dice, siento que Dios me está pidiendo separarme de mi esposa. Oye, ¿pero te engañó? No, pero a veces me humilla, a veces dice cosas feas. ¿Sientes que Dios te está diciendo que te divorcies o te separes? Sí, creo que es la voz de Dios. Y yo te he dicho, eso no suena a Dios. Sí. Eso no es el Dios de las Escrituras. Ese es el Dios a tu medida. Es que eso es parte de conocer a alguien. Aquí en ocasiones nos han dicho, es que, no sé, en la iglesia, es que Miguel dijo que tal cosa. Y yo, ¿en serio? ¿O lo estás diciendo de otra manera o no lo dijo Miguel? Entonces... Porque me conoces. Porque te conozco. Y Miguel dijo esto. No suena a Miguel. O a mí me han dicho, es que la pastora dijo... No, yo la conozco. Ella no lo diría así. Uh-huh. Sí, o sea, porque nos conocemos. Es parte del conocimiento. La práctica de las disciplinas espirituales, ¿no? Sí. Y dejando que Dios también te corrija. Sí. ¿Cuántas veces decidimos cambiarnos de iglesia porque nos dijeron...
que la manera en la que estábamos caminando no era correcta. Dejamos de conocer a Dios cuando no permitimos que Dios nos corrija. ¿A cuánta gente le gustan las palabras proféticas de bendición? Te voy a llevar a las naciones y vas a encontrar el amor de tu vida y te voy a dar 2-3 millones de pesos para que emprendas y veo una cuenta bancaria, dice el profeta, y van a caerte 200,000 pesos de aquí a un mes y Dios te va a dar un carro rojo. Pero cuando Dios dice, y respeta un poco más a tu esposa y cambia ese hábito oculto. Por eso, a mí me hace mucho ruido oír este movimiento profético muy pop, en donde todas sus profecías son de carros, dinero, puestos en el gobierno, y eso no suena a el Dios de las Escrituras. Ahora, ¿Dios te puede dar un puesto? Sí, y hay palabras de ese tipo que son de Dios, sí, pero no todo el tiempo. Sí. ¿No? Entonces ya tenemos que ir cerrando. ¿Qué podríamos decirle a la gente entonces de manera práctica? Practiquen las disciplinas. Sí, practiquen las disciplinas, oren, experimenta de manera no solamente teórica lo que lees en las Escrituras, sino lleva tu conocimiento de Dios al marco práctico y deja que Él te corrija. A casi nadie nos gusta que nos digan qué hacer, no sé, en Jesús a veces oren por ellos, pero no nos gusta que nos digan qué hacer la mayoría del tiempo. Pero es necesario poder escuchar a la voz de Dios y decir y poder abrir a lo que Él quiere decirnos. A veces Dios nos corrige a través de los pastores. A veces Dios nos corrige a través de alguna persona de autoridad en la iglesia. Entonces, si alguien te está hablando, y le hablo a todos los que nos están viendo en este episodio, si alguien te está hablando una palabra que a lo mejor no te gusta tanto. Mira, hace un tiempo una profeta de aquí de nuestra iglesia, ya no está con nosotros, pero Dios me dio una palabra por medio de ella. La palabra es esta, se las voy a revelar. Fue, pídeme más amor por las ovejas. Eso a un pastor no le hace mucha alegría, porque significa que falta más amor por las ovejas. Entonces me da esa palabra y la recibo, la acepto, digo, Señor, perdóname porque no estoy amando a tus ovejas. Salimos de ahí y alguien me dijo, oye, ¿qué opinas de esa palabra que te dieron? ¿Será Dios o no? Y le dije, sería muy orgulloso de mi parte creer que Dios no me está pidiendo que ame más a las ovejas. Según la medida de Dios, yo tengo que amar más a las ovejas. No soy el super pastor. Estoy creciendo en eso. Y es Dios ese. Aunque lo que se me dijo no es lo mejor, lo que yo querría haber escuchado. Hay que aprender a oír la voz de Dios. Hay que someternos a lo que Dios nos pide, ¿no? Hay que dejar de crear un Dios a nuestra medida. Necesitamos entender que traemos una cultura, una forma de hacer las cosas. Si tú estás entrando a una iglesia, quiero darte este consejo. Si estás conociendo de Dios, deja que Dios te corrija por medio de su iglesia. No vengas con un orgullo a decir, mira, el pecado más grande es el orgullo. El querubín dejó de ser querubín por orgullo. Satanás. Subiré a lo alto y tendré un trono semejante al del Altísimo. El orgullo está destruyendo ministerios. Necesitamos dejar que otros nos corrijan. Ser humildes. Aceptar la corrección. Aceptar que alguien nos diga, necesitas mejorar esta área. Obviamente es gente que está Dios poniendo a su cargo, ¿verdad? Que le da autoridad para eso. Y algo más que quieras decir algo antes de cerrar. Sí, que no tratemos de seguir a un Dios que no es real. Podríamos sentir algo como de descanso, decir, bueno, creo que Dios se puede ajustar y a veces Dios tiene paciencia con nosotros, pero no va a haber transformación, no va a haber avance y realmente estamos como cumpliendo una tarea sin cumplir el objetivo real, que es relacionarnos con Él, adorarlo a Él y no solamente adorar una imagen de lo que nosotros creemos que sería el Dios perfecto. Cosas prácticas. La próxima vez que levantes tus manos en la reunión, podrías decir, Dios, no quiero adorar al Dios que yo creo que conozco. Revélate a mí, tal y como eres. Háblame de quién eres tú, enséñame. Hay una canción que me encanta que se llama Cámara Secreta.
ya ni se canta, o sea, se cantaba en la iglesia apostólica hace mucho, y no en las reuniones, no es congregacional, pero dice, Jesús del alma mía, castillo mío y mi fortaleza, en tu amor atrápame, quiero ver tu belleza, algo así dice, y luego dice, quiero entrar a tu cámara secreta, háblame de amor, o sea, revélate a mí, realmente quiero saber quién eres tú, porque dice Juan 17:3, la vida eterna es conocerte. Eso es la vida eterna, y la vida eterna no es algo que llegas cuando te gradúas al cielo. La vida eterna se vive en el aquí y en el ahora. Es una vida que comienza aquí, llena de abundancia y de plenitud, pero eso sucede cuando conocemos al Rey Jesús, cuando tenemos un encuentro con Él. Sí, creo que una buena pregunta es para saber si estás adorando a un Dios a tu imagen o a un Dios, al Dios real, es que realmente te confronta. Porque si no te confronta, no es un Dios real, es un Dios que tú creaste a tus medidas. Realmente te está llevando al crecimiento, entonces es un Dios real y no uno a tu medida. Como dijo Tozer, ¿no? Si tu Dios nunca te confronta, probablemente no es el Dios real. Sí. Hay otros que dicen, yo nunca he tenido un choque espiritual. Uh-huh. Yo nunca me he chocado con el diablo en ninguna manifestación. Mira, el diablo está atado y él ya... Y creo que es Derek Prince el que dice, si nunca has chocado con el diablo, es porque estás caminando en la misma dirección. Sí. Si tu Dios no te confronta, probablemente no es el Dios real. Puedes creer en Dios y aún así vivir como si Él no fuera real. Gente que quiere venir a escuchar porristas, y en Jesús les hemos dicho, soltamos esta verdad con mucho temor y temblor, pero queremos decirte lo que realmente vemos como tus pastores. Queremos que Dios sea revelado a ti, que haya un cambio de vida, que podamos ver al Dios de la Biblia y no a un Dios a la medida. Sí. ¿No? Así Entonces, es. aquí lo dejamos. Sí. Aquí lo dejamos. Qué chido que pudimos hoy hacer este episodio. ¿Cómo nos ayudaría la gente si quiere que sigamos haciendo este tipo de contenido? Mira, amigo que hoy nos estás viendo, iglesia, detrás de estos episodios hay mucho trabajo. Nos tenemos que cuadrar en logística. Hay quien nos está cuidando a nuestros niños. Hay 6 chavos aquí de creativo que dejan trabajos o pendientes. Hacemos mucho esfuerzo porque creemos que estos episodios bendicen. Si tú que estás ahí atrás de la pantalla quieres ayudarnos, quieres que se dé a conocer más este podcast, Eco Podcast, dale like. Primera cosa, eso detecta que hay gente que le está gustando. Dale like en YouTube, en Instagram si estás viendo un reel. Dale like en Facebook, en TikTok. Estamos en todas las páginas como Iglesia Jesús es. Segunda cosa, ¿qué podrían hacer? Suscribirse, darle follow ahí. Síguenos en todas las redes. Otra cosa que mueve el algoritmo y que es muy bueno, comentar. Uh-huh. Si tú comentas, es más, si no tienes tiempo y vas en el camión, en tu carro, estás en la chamba incluso, con que pongas 3 fueguitos. Sí. O una carita con lentes. O si estás de acuerdo, o si no estás de acuerdo también. O a lo mejor dices, no me gustó tanto el episodio, yo creo que... También ponnos ahí tu idea, una justificación. Se vale, se vale. A lo mejor te contestamos por qué creemos que sí, ¿verdad? Se da un debate ahí en los comentarios. Uh-huh. Ahora, también si tú mandas el link por WhatsApp a un grupo, nos ayuda muchísimo que tus familiares lo vean. Queremos seguir haciendo contenido. Este fue el episodio número 34. Vamos por el número 35, que va a estar bueno el 35. Sí. El 35 vamos a hablar de 12 cosas que aprendimos en 12 años. Este episodio va a ser de nuestro aniversario número 12. Así que no se lo pueden perder. Suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita para que les llegue la notificación de que ya subimos nuevo video. También en este canal subimos las prédicas de Jesús es y el contenido. Síganos en todas nuestras redes sociales. Les amamos. Les mandamos un abrazo a donde quiera que estén. Sigan conociendo a Dios. Sigan creciendo en su fe. Que el Rey Jesús quiere reinar sobre su iglesia.
Nos vemos. Nos vemos. Mandamos un abrazo. Bye. Bye.